función. Ya, cuando nosotros hablamos de límite, ¿sí? Es muy importante que entiendan que la palabra límite, para lo que sirve en cálculo, es para algo llamado acercarse o aproximar de alguna forma, ¿sí? El límite me sirve para acercarme y para aproximar, por así decirlo, ¿ya? ¿Cómo nosotros aproximamos o cómo nosotros nos acercamos a algo? Pues la idea gráfica que probablemente el día de ayer les ha de haber presentado Elkin, ¿sí? Es que ustedes, miren, ustedes siempre en toda la vida, siempre que nosotros tenemos una función f, están de acuerdo que a nosotros a veces nos interesa lo que pasa en un punto en esa función f cualquiera. Vamos, si a mí me interesa qué pasa en ese punto, la idea del límite es hacer un estudio de ese punto de la función de tal manera que se vea de esta forma, ¿sí? Primero, ese punto digamos que va a ser un punto que le llamamos x0, ¿ya? Entonces, ese punto de estudio, por así decirlo, lo que básicamente va a garantizar es que nosotros cuando analizamos límites, nosotros lo vamos a analizar con algo que llamamos entorno o bola abierta en RN, ¿ya? Es una bola abierta, ¿qué es eso de entorno? Pues no es más que, en teoría aquí, no va a ser más que un espacio, ¿sí? Un espacio que va a tener algo que le vamos a llamar radio. Lastimosamente nos saltamos el tema este de métricas, porque la mayoría no quería ver métricas, porque todos dicen que las métricas no sirven y tal. Pero en su momento, créanme lo que es uno de los temas más importantes para que ustedes realmente entiendan lo que hacen cuando calculan los límites. ¿Sí? Entonces, miren, la idea del límite es que ustedes en X, o sea, en el dominio, a ustedes solo les va a interesar algo importante, es estudiar este punto, pero a los alrededores de ese punto. O sea que cuando ustedes analizan un límite, no les interesa lo que pasa en X0, ¿sí? Eso es muy importante, esa idea, ¿no? Porque recuerden que las matemáticas no son de ideas. Entonces, en este caso, la idea va a ser de que no me va a interesar lo que pase en ese punto. Siempre va a interesar lo que pase en los alrededores de ese punto, ¿ya? Sin embargo, una vez, si yo hago un estudio en el dominio, un punto, ustedes saben que ese respectivo punto, ¿le va a qué? Le va a coincidir un respectivo f de x, ¿ya? Algo que yo quiero que vean. Sí, se está, no sé, ahí no sé si se ve. ¿Por qué no me dicen que no se ve? En serio. Uno lo tiene hablando como loco y no confirma. Ya. A ver, miren, lo que les estaba diciendo era que básicamente el límite, dos palabras primordiales para entender que es un límite, que es acercarse a algo y aproximarse a algo, ¿sí? El límite, siempre nosotros vamos a estudiar una función f. Y esa función f la vamos a aclarar en un punto, ¿ya? Ese punto yo le denomino x0. A mí no me interesa lo que pasa en x0, o sea, no me interesa lo que pasa aquí. Solo me interesa lo que pasa en los alrededores de x0. Esto que está viendo aquí, ¿sí? Usualmente le ponen nombre a esta distancia de aquí. Esa distancia pequeña de ahí se suele llamar delta, ¿sí? Y acá, ustedes saben de que si aquí yo tengo en el dominio un entorno, ese entorno le va a corresponder otro entorno en quién, en el rango, ¿sí? Esta forma, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta que acá en cambio se forma oro, sin embargo, algo importante, en X solo les interesa lo que pasa alrededor, pero en cambio, en el rango les interesa todo el intervalo, ¿sí? Entonces, eso va a ser importante cuando ustedes vean más que todo lo de límites, ¿no? Que siempre va a ser importante esa idea, donde también en el rango, esta distancia pequeñita que hay aquí, se le denomina epsilon, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llaman las distancias en X? Se llaman deltas, ¿sí? ¿Y cómo se llaman las distancias en el rango? Se llaman epsilon. Y así de simple. Entonces la idea es siempre yo acercarme lo más que pueda a este punto de aquí, punto en el dominio, y de alguna manera aproximarme a algo en el rango, ¿sí? Dense cuenta de algo importante, ¿no? Que si ustedes, por ejemplo, movieran este entorno que hay aquí,
Lo muevo más acá. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto de aquí? También se va a mover, ¿no? Porque recuerden que se va a seguir correspondiendo. Entonces, la idea del límite es que si esta bola de alguna manera se moviera hacia acá, o el punto de estudio ya no fuera x0, sino x1, ustedes tuvieran otro entorno donde no les interesa lo que pasa en el punto, pero eso se va a mover y ahora van a tener una nueva bola, ¿no? Donde esa bola se va a ver de esta forma, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la idea es que siempre nosotros vamos a estudiar los puntos y nunca me va a interesar lo que pasa en el punto. Se acabó. Eso es lo más importante de límites y con eso, si entienden bien eso, tienen entendido la mayoría de lo que viene a ser el tema más que todo de topología también, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo se ve esto en ejercicio? Pues ustedes saben de que así como cuando aprendieron a sumar, probablemente antes de aprender a sumar y ver lo que significa sumar, ¿qué hacían primero? Aprendían directamente a sumar y hacer ejercicios como locos. Entonces, aquí en cálculo de una variable pasa lo mismo, ¿no? Primero vamos a tener que hacer ejercicios y luego ya vamos a entender el concepto, se podría, por así decirlo, el concepto o la definición formal, ¿ya? Pregunta seria, por aquí hay estudiantes de estadística o de ingeniería en ciencia de datos. Yo, ciencias de datos. Ya, los que son de ciencia de datos van a ver también álgebra lineal también, ¿sí? Entonces también les invito a los de ciencia de datos que también se metan al grupo, así mismo de la comunidad de Gauss, de álgebra lineal, que es otra materia que yo también doy, ¿sí? Entonces, ahí esténse en pilas. De Lucas, ¿será el Lucas que yo conozco? Sí, belleza. Ya estamos en semestre, ¿no? Qué chévere. Ya, entonces miren, ahora vamos a comenzar a hacer el primer ejercicio. Déjenme ver por dónde lo tengo. Mm, Alguien ya me dijo que el día de ayer ya revisaron algunos ejercicios sobre sumas de funciones, funciones por tramos y todo eso ahí. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, imagínense que tenemos esto, ¿ya? Aquí hay algo muy importante que nadie les dice, ¿sí? Que es que, ¿cómo yo hallo o identifico quién es mi punto de estudio? ¿Se acuerdan de que siempre, yo les dije que en los límites siempre va a haber un punto de estudio y una función? En este caso, la función, ¿quién va a ser? Esta va a ser la función, y el punto x0 va a ser ¿quién? El punto x0 va a ser uno. Es importante, demasiado importante que ustedes siempre analicen quién es el punto de estudio. Porque una vez ustedes analizan quién es el punto de estudio es uno, entonces ustedes van a decir esto: x0 es igual a uno. Y eso pueden ustedes concluir que x0 menos uno en valor absoluto, ¿sí? Esto aquí va a ser el entorno, ¿sí? ¿Qué me refiero con entorno? Que esto de alguna manera va a ser gráficamente lo que yo les decía acá, ¿no? Cuando veíamos los límites, ¿no? Imaginémonos, yo obviamente no puedo hacer una gráfica exacta de esto de aquí, pero me puedo aproximar y vamos a decir que es algo así, digamos, que es esa función. Entonces, la idea va a ser la siguiente, de que si, por ejemplo, ustedes cogen este punto de uno, ¿sí? ¿Qué es lo que se me está formando de nuevo? Se me está formando una ¿qué? Una bola, ¿no? Una bola que va a tener esta forma, que usualmente se le denomina entorno. Entonces, ¿yo qué les decía? En el punto no me interesa lo que pasa, sino solo me interesa lo que pasa a los alrededores de ese punto. ¿Ya? Entonces, la idea es analizar de esta forma el límite. ¿Ya? ¿Y para qué yo les pido que identifiquen quién es, se podría decir, quién es el entorno en el dominio? Porque siempre este señor que llamamos entorno no va a ser más que la indefinición, indeterminación de mi límite. ¿Qué me refiero con quién va a ser ese factor que hace la indeterminación en mi límite? Pues significa de que este señor de aquí es el que me va a hacer problemas. ¿Por qué? Miren, que si yo utilizo el teorema de sustitución, simplemente es como evaluar, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría uno menos uno
Abajo me queda raíz de 1 - 1. Saben que esto es 0/0. Entonces, esto nosotros le llamamos indeterminación porque no es posible calcular eso de ahí, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué se llama indeterminación? Porque la indeterminación no es más que un factor que ustedes de alguna manera lo pueden arreglar para que sea calculable, ¿sí? O sea que esta, esta expresión que ustedes ven aquí, ustedes la pueden arreglar algebraicamente para que sea calculable y deja de ser indeterminado, ¿sí? En cambio, y aquí es importante de que los profesores no los confundan, porque indeterminación es distinto que indefinición, ¿sí o no? Y esto ustedes ya lo tienen que tener bien claro, ¿no? Que indeterminación no va a ser más que, estás aquí, por ejemplo, 0/0, infinito sobre infinito, va a ser, ¿qué otro? Va a ser, por ejemplo, 1 al infinito, va a ser este infinito menos infinito, ¿ya? Entonces, en cambio, ¿qué es una indefinición? Una indefinición es algo que no está definido en un cierto conjunto, ¿sí? Recuerden que el cálculo de una variable no va a ser más, o la mayoría de funciones están definidas en qué conjunto están definidas la mayoría de funciones. En general, hasta en lo que han visto en el pre. ¿Definidas en quién? En los reales, ¿sí o no, chicos? Estamos de acuerdo que están definidas en los reales, ¿no? Entonces, una indefinición en los reales va a ser ¿qué cosa? Ejemplo, esto es una indefinición. ¿Por qué? Porque esto es incalculable, ¿sí? O sea, ustedes no pueden hacer nada cuando ustedes tienen una división para cero, porque ya sabemos que eso causa conflictos en los conjuntos de los reales, ¿ya? ¿Qué otra cosa más es una indefinición? Por ejemplo, raíz de -1. ¿Están de acuerdo? En los reales, eso es indefinido porque no puede existir el cálculo de eso ahí, ¿sí? ¿Qué otra cosa más es una indefinición? Logaritmo natural de negativo, ¿están de acuerdo? Eso también es una ¿qué? Una indefinición, ¿sí o no? Entonces, así como esas, existen bastantes indefiniciones más que es importante aprender a determinarlas. ¿Cuál es la diferencia entre indeterminación e indefinición? Que la indefinición es incalculable. O sea, ustedes no pueden hacer nada para calcular. Sin embargo, la indeterminación, ustedes pueden hacer procesos algebraicos para poder calcular de alguna manera. ¿Sí? Entonces, recuerden, hasta ahorita, datos importantes. Aprender a diferenciar entre indeterminación, indefinición. ¿Qué otro dato les he dado? Aprender a identificar el punto de estudio y aprender a identificar el entorno en donde se ve ese límite. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre el entorno en donde se mueve ese límite, que no es más que coger el punto, y esto como que mandarlo a restar al otro lado, ese va a ser el entorno, ¿sí? Con eso ustedes sacan el entorno. ¿Y qué va a ser el entorno en sí? Pues el entorno es lo que ustedes van a querer eliminar del límite, ¿sí? Entonces ahora yo voy a volver a poner el límite. Yo sé que ustedes dicen, profe, pero ¿por qué se demora tanto si eso nomás es racionalizar y ya está? Porque hay que entender para qué vamos a hacer, para qué vamos a racionalizar, ¿no? Hay que hacer las cosas a lo loco. Entonces, en este caso, ¿por qué vamos a racionalizar? Porque el fin es lograr de alguna manera armar otro factor que tenga esta forma, ¿sí? ¿Están de acuerdo que esto es qué, chicos? Esto de aquí. Esto es el entorno que les dije que estábamos hallando, ¿sí o no? Recuerden que ese entorno me causa problemas, porque ese entorno va a ser el factor que va a lograr que ese límite se me haga una indeterminación. Entonces, nuestra misión va a ser ¿qué? Eliminar eso de ahí. ¿Cómo lo eliminamos? Entonces voy a tener límite cuando x tiende a 1, ¿qué? Entonces voy a tener raíz de x menos 1, de x menos 1. ¿Y con qué lo podría eliminar? Les dije que podíamos hacer procesos algebraicos. Entonces, lo primero que se viene a la mente, tengo raíces, racionalizo, para intentar ver cómo eliminar eso de ahí. Entonces, ¿cómo racionalizaba? Tenía que multiplicar por quién, chicos, la conjugada, ¿no? Entonces, en este caso, la conjugada de eso de ahí va a ser este de aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, por diferencia de cuadrados, esto de aquí, ¿qué les va a dar? Lo de abajo. X menos 1, ¿no? Porque va a ser raíz de x elevado al cuadrado, que es x, y 1 elevado al cuadrado, que es 1, ¿sí? Entonces, arriba, ¿qué va a tener? X menos 1
esto multiplicado por raíz de x más uno. Entonces, miren, si ustedes hacen desde el inicio un análisis como el que les digo, analizar el entorno, el punto de estudio, ¿qué es lo que nosotros vamos a reflexionar? Vamos a reflexionar de que esto de aquí va a ser qué? Que se me elimine ese entorno, ¿sí? Entonces, cuando yo elimino el entorno, ¿elimino qué cosa? Elimino la indeterminación. ¿Sí? Entonces, no se trata de decir que las cosas son al ojo, sino que entender qué es lo que está pasando por dentro, ¿no? Porque una vez nosotros ya entendemos de que hacemos ese análisis, esto que era sencillo, se nos hace más sencillo, lo que es difícil, también se nos va a hacer sencillo si lo hacemos de esta manera. Aquí, ¿qué es lo que voy a poner? Entonces, aquí viene una pregunta importante. ¿Yo puedo eliminar esto de aquí? ¿Sí o no? Me dicen una pregunta, me dicen, que si el numerador siempre va a ser el entorno. No, numerador, chicos, numerador, el entorno siempre va a ser esto de aquí, ¿sí? Y miren, imagínense que a mí me dijeran que x tiende a 2. Entonces, ¿quién es el entorno de eso ahí? X, pero con con signo cambiado, x menos 2, ¿sí? Ese va a ser el entorno, ¿ya? Si yo dijera x tiende a 5, ¿ya? ¿Quién va a ser el entorno? X menos 5. Si yo dijera que x tiende a menos 3, ¿quién va a ser el entorno? X más 3. Si se dan cuenta que siempre es X con el otro, pero con signo cambiado. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque si ustedes analizan ese entorno, lo que ustedes van a querer eliminar es algo que tenga que ver con esto de aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es indiferente. En la función puede que esté en el numerador, puede que esté en el denominador, incluso puede que ni siquiera se vea. Y ustedes van a tener que hacer una factorización para intentar aparecer ese entorno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Una vez yo les hice una pregunta de continuar. ¿Yo puedo hacer esa eliminación? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué sí la puedo hacer? ¿Por qué sí la puedo hacer, chicos? Ustedes vienen del pre, entonces lo más probable es que, sí o no, que les haya pasado cosas como las siguientes. O sea, ustedes tenían x menos uno y tenían x cuadrado menos uno. ¿Ya? Entonces, no es por eso, no es por eso. Miren, la razón por la que se puede eliminar eso de ahí es por esto. Ustedes saben que esto es igual a esto, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, en qué contexto, chicos, en qué contexto ustedes pueden eliminar x menos uno con x menos uno? Exacto. Esto de aquí solo lo iban a poder eliminar, o sea, en el contexto de cuando ustedes hacían reducción algebraica, lo podían hacer siempre que ¿qué? Siempre que x sea distinto de uno, para que no me genere un ¿qué? Un cero en el denominador. Porque yo tengo un cero en el denominador y se me fregó todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, correcto. Yo siempre, en teoría hasta ahora de álgebra, sabemos de que yo siempre voy a poder eliminar este factor x menos uno siempre que x sea distinto de uno. Sin embargo, yo estoy seguro que en el límite x siempre va a ser distinto de uno, ¿sí o no? Porque con los conceptos que les he dado, estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque les dije que cuando analizamos límites, a mí no me interesa lo que pasa en uno, sino me interesa lo que pasa a sus alrededores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso yo garantizo de que yo puedo hacer esta simplificación de ahí. Que nunca estoy en uno, ¿sí? Siempre estoy en los alrededores de uno. Entonces, tienen que estar pilas con eso de ahí. Esto que les estoy diciendo es muy conceptual. Usualmente casi a nadie le gusta también explicar esas cosas, pero ahora resulto y las veo interesantes. Bien, yo una vez elimino eso, me queda límite cuando x tiende a uno de raíz de x más uno. Si evalúo, ¿cuánto me va a quedar, chicos? Raíz de uno más uno y eso ya saben que es 2, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me da ese límite? Ese límite me da 2. Preguntas, chicos. El proceso era muy cortito, pero es importante entender los conceptos que hay detrás, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer otro más.
Obviamente, este de aquí lo hice muy detallado. Entonces ya los demás ya los voy a comenzar a hacer un poco más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a agarrar ritmo. Ritmo. Entonces, por ejemplo, les voy a presentar este de acá. ¿Por qué X valía uno? ¿Cómo que por qué X valía uno? No, no entiendo. O sea, ¿por qué yo reemplacé el uno? ¿A eso se refieren? Sí, ya. Eso pasa por el teorema de sustitución. Recuerden de que ustedes el límite pueden sustituir, ¿sí? Es sustituir, hacer como una especie de evaluación, lo que hacíamos en el pre, ¿no? C1, reemplazarlo en vez de X. Pero ¿por qué en la primera vez que lo hice no me servía? Porque me salía 0/0 y eso es una indeterminación. Entonces, una vez yo ya hice proceso algebraico, eliminé la indeterminación, ¿y qué me quedó? Me quedó esto, y en esto ya puedo evaluar porque ya no me queda indeterminación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo sabe si hay que encontrar el entorno? Chicos, siempre en los límites hay el entorno. Entonces, aquí miren, por ejemplo, ¿cuál va a ser el entorno del límite de aquí? Ese va a ser el primer paso. X tiende a 2. ¿Cuál es el entorno de ese ahí? X-2. ¿Están de acuerdo? Y este va a ser el factor que ustedes van a querer eliminar. ¿Sí? Entonces, una vez ustedes eliminan ese factor, probablemente el límite ya les va a salir. ¿Sí? Vamos a ver si es verdad. Aquí aparece el factor. Sí, aparece aquí abajo. Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer es siempre evaluar. Y esto es importante, chicos. Siempre cuando ustedes hagan límites, es importantísimo, de suma importancia, que ustedes primero evalúen. Si no evalúan, se van a bajar puntos. Entonces, es importante que evalúen. Me queda 10 menos 2 dividido por x menos 2. Oh, perdón, en vez de x es 2, estoy reemplazando ya. Pero ya me va a quedar raíz cúbica de 8, que ya saben cuánto es. 2 menos 2. Raíz cúbica de 8 es 2. Entonces me queda 2 menos 2, 2 menos 2, y eso es 0/0. Indeterminación. ¿Sí? Una vez hallo esa indeterminación, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar, ¿qué? Hacer aparecer otro factor como este en la parte de aquí arriba. ¿Con qué fin? Con el fin de que se puedan eliminar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicos? Ya. Entonces ahora yo tengo el límite, cuando x tiende a 2. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer proceso algebraico que se les viene a la mente cuando ustedes tienen raíces? ¿Ya? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Racionalizar, ¿no? Pero, aquí es donde viene un gran pero, y espero que ustedes no cometan el mismo error cuando ya entren al semestre, ¿sí? A veces tenemos un mal concepto de una conjugada. Nosotros decimos que a veces la conjugada es simplemente cambiarle de signo y ya está. O sea, coger el mismo factor y cambiarle de signo, ¿ya? Pero la conjugada realmente tiene que ver más que eso, ¿sí? Entonces les voy a enseñar dos límites notables importantes, que son diferencias. Esto que les voy a enseñar probablemente lo aprendan en álgebra lineal, ¿sí? Pero esto es de suma importancia lo que les voy a decir, porque tienen que aprender a ver en otro contexto esto de aquí. Entonces les voy a pegar dos cosas, que primero es este de aquí, entonces suma o diferencia de cubos, ¿ya? Y también la resta, perdón, resta de o diferencia de cuadrados.
¿Cómo se ve la diferencia de cuadrados? Es como que yo tuviera a cuadrado menos b cuadrado. Entonces igual ya sabemos a menos b, a más b. ¿Ya? Usualmente nosotros decimos que la conjugada, o tenemos ese mal pensamiento que la conjugada siempre es que cambiarle de signo, o sea, coger el mismo factor, que tenga exactamente los mismos elementos, pero cambiados de signo. ¿Ya? No siempre es así. Solo es así cuando nosotros estamos, pero eso ya es más adelante, ¿no? Pero realmente tiene que ver con la dimensión de los espacios en los que nosotros trabajamos. ¿Ya? Sin embargo, obviamente, cuando nosotros hablamos de resta de cuadrados o diferencia de cuadrados, la conjugada siempre va a ser, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen el factor a menos b. ¿Cuál es la conjugada de ese ahí? A más b. Pero no es solo cambiarle de signo. Realmente es importante que sepan que la conjugada es lo que le falta a este factor para crear una diferencia de cuadrados, de cubos o de lo que tengamos. ¿Sí? Importante esto de aquí. Este es un dato demasiado importante. ¿Sí? Siempre que ustedes les digan qué es la conjugada siempre va a ser lo que le falta, en este caso a la diferencia, ya sea de cubos, de cuadrados. ¿Para qué? Para completar ese producto notable. ¿Sí? Entonces, en este caso, miren, subíndices, si se dan cuenta que yo no tengo cuadrados, ¿no? Entonces, el primer error que tienen la mayoría de estudiantes en cálculo de una variable es decir que la conjugada de esto de aquí es esto. ¿Ya? Eso es un error. ¿Sí? Decir que esto es la conjugada de aquí es un error. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que ver el subíndice. El subíndice de aquí que tengo es 3. Entonces la conjugada no es esto, sino que para formar una diferencia de cubos yo voy a querer hacer algo así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces en este caso, yo me imagino, ¿no? ¿Cómo el 2 lo puedo expresar como una raíz cúbica, por así decirlo? ¿O qué le falta a este factor para hacer aparecer esto? Pues, entonces, primero, ¿en qué contexto estoy? ¿En el primero o en el segundo? ¿Están de acuerdo que sería en el segundo? Porque el primer factor que yo tengo tiene que ¿qué signo en medio? El menos. ¿Sí? Entonces, como el de en medio tiene el signo menos, yo estoy en este contexto. ¿Sí? Entonces, como estoy en ese contexto, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar qué le falta a este factor para crear qué? Para crear una diferencia de cubos. Le falta todo este factor de aquí. En este caso, la conjugada va a ser eso de ahí. ¿Sí? Y entonces, ¿quién es el primer término? ¿Quién es A? ¿Quién va a ser A, chicos? Sí, correcto. A sería todo esto de aquí. ¿Sí? Entonces, A va a ser igual a raíz cúbica de 10 menos X. Y B, ¿quién va a ser B? 2. ¿Sí? Y ahí le tenemos que hacer todo esto, ¿no? Elevarlo al cuadrado, multiplicar uno por otro y ya está. ¿Sí? De hecho, si ustedes se ponen pilas, esto de aquí siempre bueno, siempre yo digo a mis estudiantes que eso se parece a qué? A un binomio cuadrado, ¿no? Pero sin el 2, ¿no? Sin el 2 aquí. Ya, entonces es importante eso ahí. Entonces, miren, bien, ¿cómo me quedaría esto? Yo tengo raíz de qué? Que sería a al cuadrado, pero a es raíz cúbica de 10 menos x. Y esto elevado al cuadrado. Más a por b, o sea, raíz cúbica de 10 menos x, por 2 más b al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, que es 4. Se da 1. Entonces, si multiplico arriba, tengo que multiplicar abajo también, ¿no? Porque lo estoy poniendo como que fuera un artificio matemático. Entonces va a ser esto al cuadrado, más 2 por raíz cúbica de 10 menos x, más 4. Entonces, ahora que tengo esto, chicos, este factor de aquí arriba, esta multiplicación, ¿qué me va a dar? Me va a dar a al cubo, o sea, el primer término al cubo, o sea, esto al cubo, ¿ya? Menos el 2, o sea, este de aquí, es b al cubo. ¿Dividido para qué? Para x menos 2, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vamos a seguir. Límite cuando x tiende a 2, ¿de quién?
Esto que me quedaría 10 menos x menos 2 al cubo, que 2 al cubo es 8. Y ya saben que esto va a ser igual al límite de x tiende a 2 de 2 menos x. Y aquí todavía no pueden decir nada, ¿sí o no? ¿Qué podemos hacer arriba, chicos? Sacar factor común, ¿quién? Factor común menos uno para que queden iguales, ¿no? Y chicos, oficialmente trabajamos nuestra rutina en la oficina. ¿Por qué? Porque logramos aparecer, por medio de álgebra, logramos aparecer que el entorno, el punto de estudio, ¿sí? El entorno que me interesa estudiar, ¿ya? ¿Para qué? Para lograr eliminar la indeterminación, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? X menos dos se va. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar el límite cuando x tiende a 2 y solo me queda ese menos uno, ¿no? Ya saben que el límite de una constante va a ser la misma constante. Entonces, ese límite, ¿cuánto les da? Menos uno, ¿están de acuerdo? Pero aquí veo que me están preguntando algo, me dicen que, ¿por qué aquí queda esto? Ah, es verdad, es verdad. Aquí estoy haciendo algo mal. Me olvidé de este factor de aquí, ¿sí o no? Sí, 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 correcto. Sería menos uno por la conjugada, o sea, esto de aquí. Me he olvidado de multiplicar por este factor de aquí, ¿sí? Entonces aquí déjenme eliminar esto. Eso a veces pasa porque me emociono. Entonces aquí borramos esto, porque recuerden de que yo multipliqué arriba y abajo por la conjugada, ¿no? Entonces, esta conjugada de abajo me olvidé de volverla a multiplicar acá. Entonces, miren, la voy a copiar. Y voy a borrar esto ya. Déjenme borrar esto porque si no nos vamos a confundir. Vamos a hacerlo de uno. Entonces aquí me quedaría esto, aquí. Sí, y déjenme borrar esto y poner esto ahí. Ya. Ahí disculparán porque yo soy bastante de olvidarme de anotar las cosas que anoto. Entonces, si ustedes ven que tengo algún error así, ejemplo de que me olvide de anotar algo, me avisan. ¿No? Entonces, en este caso, voy a tener, de nuevo va a pasar lo mismo, porque arriba están de acuerdo que todo esto de aquí, ¿cuánto me da? Esto de aquí me da menos x menos 2, ¿sí o no? Y abajo me quedaría, ¿qué cosa? X menos 2 multiplicado por quién? Por raíz cúbica de 10 menos x elevado al cuadrado, ¿sí? Más dos veces raíz cúbica de 10 menos x, más, de ahí voy a borrar esta vaina de aquí para que no se confundan, más este 4, ¿sí? Ahí sí estaría bien. Entonces me queda menos uno, ya puedo eliminar este con este, ¿no? Esto que les decía, eliminamos el entorno, y ahora ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar el límite, cuando x tiende a 2, de toda la parte de abajo, que sería raíz cúbica de quién? De 10 menos x, elevado al cuadrado, más dos veces raíz cúbica de 10 menos x, más 4, ¿sí? Arriba me queda menos uno. Ahí sí estaría bien, ¿sí? Ya. Entonces, una vez yo tengo eso, ¿cómo me quedaría esto, chicos? Ya tendría que evaluar, ¿sí o no? Entonces, ahora que evalúo, me queda menos uno arriba, y abajo ya vamos a ver cuánto me queda. Entonces, abajo me va a quedar raíz cúbica. Ahorita voy a evaluar, ¿sí? O sea, raíz cúbica de 10 menos 2 elevado al cuadrado, más 2 por raíz cúbica de 10 menos 2, ¿sí? Más 4. Esto va a ser menos uno. Y por abajo vamos a hacer todo ese cálculo. Entonces me va a quedar 10 menos 2, que eso va a ser raíz cúbica de 8 al cuadrado, más
2 raíz cúbica de 8, 4. Y aquí vamos a tener menos 1. Y acá vamos a tener 2 al cuadrado, 4, más 2 por 2, más 4. ¿Sí? Porque recuerden que aquí me da 2, ¿no? Pero 2 al cuadrado es 4. Y por acá voy a tener esto, que es raíz cúbica de 8, que va a ser 2. ¿Sí? Entonces aquí les va a dar 4 más 4 más 4. Eso va a ser 12. Entonces el resultado sería menos 1 sobre 12. ¿Sí? Disculpen por el error de arriba, pero me había olvidado de que había multiplicado y dividido para eso. ¿Sí? Entonces me estaba olvidando como que esta parte de aquí. Ya. Esto pasa porque como la pizarra es pequeña, a veces subo y bajo y entonces me olvido de pasarlo de arriba. ¿Sí? Entonces ese ya sería el resultado final. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O algo que no haya quedado claro? Entonces no hay pregunta, supongo. Ya, entonces ahora vamos a avanzar al siguiente tema, que creo que ya lo introdujeron el día de ayer con Elkin, que era lo que llamamos el teorema del emparedado. ¿Sí? Entonces se los voy a presentar aquí. ¿Sí? En el teorema del emparedado necesitamos por así decirlo, un gráfico de esta forma. ¿Ya? Entonces, miren, en el teorema del emparedado es como quien dice, yo tengo tres funciones que actúan. ¿Sí? Una función va a ser g, otra función va a ser f y otra función va a ser h. ¿Sí? Entonces, el límite, o sea, lo que me dice, lo que me dice esto es que siempre las funciones, o sea, que esas tres funciones satisfagan o satisfacen esta inecuación, ¿sí? Voy a poder decir que con ese antecedente voy a poder concluir algo, ¿sí? Siempre que suceda esto de aquí. ¿Esto qué significa? De que f de x va a ser mayor que g de x y que g de x va a ser mayor que h de x, ¿sí? Entonces, si cumple con eso de ver de que les encerré, quiere decir que para toda x cercana a c, esto quiere decir que puede ser esta x de aquí, esta x de acá, esta x de acá, esta x de acá. ¿X puede ser C? Ah, chicos, X puede ser C. No, no, estamos de acuerdo que en el estudio de límite, X siempre tiene que ser distinto de C. ¿Sí? X siempre tiene que ser distinto de C porque no me interesa lo que pase en C. ¿Ya? Entonces, posiblemente en C. Entonces, ¿qué me dice? Que si el límite cuando X tiende a C de f de X, o sea, esa primera función f, es igual al de h de X, o sea, al de la función de arriba, aquí lo que está diciendo esto es que si H y en este caso F convergen en L, converger significa como que todos se juntan en un punto. Entonces, si se dan cuenta que en este punto de aquí convergen, por así decirlo, entre comillas, todas esas funciones. Obviamente ahora que yo les hablo de convergencia y todo eso, no van a entender el significado real, pero eso se llama convergencia, ¿sí? Ya luego lo van a entender. ¿Por qué? Aquí lo importante va a ser de que lo que ustedes quieren es que f, el límite cuando x tiende a c de f y de h, son iguales. Y si esos límites son iguales, entonces el de la función de en medio, ¿sí?
Que miren, este teorema del emparedado también se le dice teorema del sándwich. ¿Por qué? Porque usualmente dicen que G es como la mortadela, por así decirlo. Entonces, ustedes saben que si tienen pan, tienen la mortadela, ¿ya? Entonces, lo que les dice esto es que si el pan de arriba vale L para un límite y el pan de abajo también vale L, entonces el jamón también se acerca a L, ¿sí? Eso es lo que básicamente dice el teorema del emparedado. Entonces, de esa forma es como nosotros vamos a intentar acotar y ver valores de ciertos límites con este teorema. Pero siempre tenemos que verificar que se cumpla este antecedente. Si no se cumple ese antecedente, no lo vamos a poder usar, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar con el primer ejercicio sobre este tema. El siguiente tema que les voy a poner es un tema de prácticamente el segundo taller formativo de cálculo de una variable, ¿sí? Yo se los voy a poner. Este tema es Pepa. Tema uno me dice, a la siguiente expresión, el valor absoluto de eso de ahí, menor o igual a x menos 4 al cubo, aplicando el teorema del emparejado, calcule el límite cuando x tiende a 4 de g de x. Chicos, algo importante esto de aquí. Es necesario conocer quién es g de x. O no, para aplicar el teorema. Es necesario conocer quién es g de x. ¿Ah? No, correcto, no. ¿Sí? Y aquí lo único que les dice el teorema es que ustedes tienen que cumplir esto, que esas funciones cumplan esta desigualdad. Entonces, lo que sí es importante es conocer quién es h de x y quién es f de x. En el caso de que no se conozcan, conocer al menos cuánto vale el límite cuando f de x tiende a tanto, ¿no? ¿Sí? Porque yo mismo les voy a hacer un problema donde les voy a dar a entender que no necesariamente necesitamos conocer cuánto valen las funciones para poder aplicar el teorema. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Pero primero vamos con este. Digamos, yo tengo que el valor absoluto de eso de ahí me da esto. O sea, tengo esta desigualdad. Entonces, ¿están de acuerdo que primero tengo que trabajar esa desigualdad para poder calcular esto de aquí? Eso es lo primero que tengo que tener en mente. Entonces, les invito a, mientras yo estoy haciendo el problema, ustedes también lo intenten hacer. ¿Ya? Entonces, en este caso, miren que yo tengo este valor absoluto. Entonces, ustedes saben de que siempre que yo tenía valor absoluto de x menor o igual a a, ¿cómo se partía eso? ¿Alguien recuerda? ¿Ah? Exacto, era x menor o igual a menor o igual a menos a. O sea, de esa forma, ¿no? Entonces, en ese caso, todo esto va a ser, es como que fuera x, ¿no? Y todo esto de acá es como que fuera a, ¿sí? Entonces yo lo voy a partir así. Entonces comienzo. El valor absoluto de g de x sobre x cuadrado menos x es menor o igual a x menos 4 al cubo, ¿sí? Entonces ustedes saben de que por eso ustedes pueden intuir qué cosa, que g de x sobre x cuadrado menos x, o sea, x menos 4 al cubo, y sea ese x menos 4 al cubo que es a, pero con negativo, ¿sí? Entonces, ahora, a mí me sirve esa desigualdad. Ya nos estamos aproximando al antecedente, ¿no? Pero recuerden que ¿quién siempre tiene que estar en medio? Solita.
para que se cumpla el antecedente de que yo tener esas funciones así, solo g de x. Entonces aquí la idea va a ser que yo voy a tener que dejar solita a g de x en el medio, ¿sí? Entonces yo voy a pensar, lo primero que voy a hacer con la desigualdad, voy a sumar en todas las partes de esta desigualdad, voy a sumar x. Si en todas las partes sumo x, ¿cómo se va a ver esto? Entonces aquí es como que te da menos x, déjenme poner así. Si en todas las partes de la desigualdad sumo x, lo voy a poner con otro color para que lo vean, por ejemplo con rojo, es como que yo tuviera así, x aquí, más x y más x. ¿Ya? Entonces, ahora que tengo esto, se me va a eliminar este con este, ¿y qué me va a quedar simplemente? Me va a quedar g de x dividido por x cuadrado, ¿ya? Y esto menor o igual a x menos 4 al cubo más x, ¿sí? Es lo mismo, x menos 4 al cubo, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a querer eliminar esa x. ¿Cómo elimino esta x de aquí? Y aquí tenemos que ser cuidadosos. Siempre, como en el pre, siempre que yo tenía desigualdades, yo podía eliminar o mandar a multiplicar algo siempre que yo esté seguro de algo. En este caso es que ese denominador que taché, x cuadrado, sea distinto de cero. Por lo tanto, x tiene que ser distinto de cero. Entonces, esto que voy a hacer aquí solo va a estar autorizado siempre que x sea distinto de cero. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora ese x cuadrado lo vamos a pasar a multiplicar. O sea, vamos a multiplicar toda la desigualdad por x al cuadrado. Dejen ponerlo con rojo para que vean que... ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Pues aquí voy a poder eliminar x cuadrado con x cuadrado. Voy a tener g de x. Y por acá voy a tener x menos 4 al cubo más, más x por x al cuadrado. Y acá lo mismo. X al cuadrado, x menos 4 al cubo. ¿Ahora qué voy a hacer, chicos? Se cumple el antecedente que me dice el teorema. Tengo a g de x en medio, mi función de interés. ¿Sí, no? Sí la tengo en medio, ¿ya? Entonces, ahora que la tengo en medio, voy a poder decir, ¿ya? Y ustedes siempre los ejercicios de límite háganlo de esta forma, ¿ya? Existen dos formas de hacer. Ustedes declaran esto como el antecedente. Entonces, ustedes ponen, entonces, analizan el límite cuando x tiende, en este caso, ¿qué límite les interesa saber? Límite cuando x tiende a 4 de g de x. Entonces ustedes van a hacer que el límite cuando x tiende a 4, ¿de quién? De f de x. ¿Pero quién va a ser f de x? ¿Te acuerdas que este de aquí va a ser f de x? Y este de acá va a ser ¿quién? H de x, ¿sí? Entonces si yo voy y vuelvo a lo que me dice el teorema, una vez se cumple ese antecedente que ven ahí, o sea, este de aquí, ¿qué vamos a poder decir? Que si estos límites, o sea, el límite cuando f de x y h de x en el punto de interés que es c, tienden a lo mismo, o sea, los dos límites me dan lo mismo, entonces g de x me va a dar lo mismo también, ¿sí? Entonces, aquí la idea va a ser que, a calcular el límite cuando x tiende, ¿quién es el punto de interés? C en este caso va a ser 4. Entonces, siempre que ese 4, esa f de x tienda a algo y sea igual a lo que tienda a h de x, voy a poder decir qué cosa, que g de x también tiende a lo mismo. Entonces, eso es lo que voy a comprobar ahorita. Recuerden de que si son distintos, los que tienden f de x y h de x, entonces no puedo utilizar el teorema, ¿sí?
Tienen que tener mucho cuidado porque todo es condicional, ¿sí? O sea, aquí vamos a poner x menos 4 al cubo, x, ya. Entonces, chicos, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que analizar ahora esos límites, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy a poner esto dentro, me va a quedar. Si yo evalúo, me va a quedar 4 al cuadrado por 4 menos 4 menos 4 al cubo, ¿sí? Aquí también voy a utilizar, miren, aquí estoy utilizando el teorema de sustitución. ¿De qué es lo que me dice el teorema de sustitución? Lograr que ese 4 mandarlo a qué? Evaluarlo, ¿sí? Yo voy a hacer lo mismo de la otra. Me va a quedar 4 menos 4 al cubo. O sea, en vez de x estoy poniendo 4. Eso es lo que estoy haciendo simplemente. ¿Sí? 4 al cuadrado. 4 menos 4, ¿cuánto me da? Me da 4 menos 0. 4 al cuadrado. Y aquí me va a quedar 0 más 4 y 4 al cuadrado. Y aquí técnicamente es como que tuviera 4 por 4 al cuadrado, que eso es 4 al cubo. Y esto acá también es 4 al cubo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿te acuerdas que ya tengo el otro antecedente? El otro antecedente es que el límite cuando x tiende a c de f de x es igual al límite cuando x tiende a c de h de x. Entonces, como esos dos son iguales, ¿qué puedo concluir? ¿Qué puedo concluir a partir de eso? El límite cuando x tiende a 4 de g de x es igual a ¿cuánto? A 4 al cubo, y ya sabemos que es 64, ¿no? Entonces, si se dan cuenta cómo conseguí, cómo calculé el límite de una función que no conocía con el teorema del emparedado, teniendo un antecedente, ¿sí? Preguntas, chicos, sobre esto. Sí, díganme. Sí, díganme en la consulta. La mente lo puede hacer por puntos críticos. ¿Cómo por puntos críticos? O sea, ¿pero qué es lo que quieres calcular con puntos críticos? Hasta ahorita el método de puntos críticos para ustedes es para solucionar F o H. Hacer F composición H, ¿cómo? No entiendo. No se puede hacer esto por puntos críticos. ¿Sí? No se puede hacer por puntos críticos. Puntos críticos es un método totalmente distinto. En cálculo de una variable lo vas a ver como hallar puntos críticos, es hallar puntos de máximos y mínimos, ¿sí? Pero con los conocimientos que tienen hasta ahora, puntos críticos no es más que el método este que, por ejemplo, para resolver este tipo de desigualdades. Vamos que ustedes tienen algo así, y entonces decían que esto es gran menor o igual a cero. Entonces, ¿cómo ustedes hacían? Ustedes calculaban las raíces de esto es 2 y menos 2 respectivamente. Ustedes verificaban los signos, evaluaban los puntos y sabían que en este caso, como la conjugada me da positivo, entonces intercalaban los signos. Esto de aquí era puntos críticos lo que hacían en el pre, ¿sí o no? Esto sirve para resolver inecuaciones, ¿sí? En cambio, aquí yo no quiero resolver esta inecuación.
Esto ya no es lo que quiere, ¿sí? Lo que yo necesito es calcular el límite. Entonces, por eso yo no puedo utilizar ese método para intentar hallar esto de aquí, porque son cosas totalmente distintas. Es como que yo quiera, como quien dice, como que yo quiera para multiplicar algo, quiera aplicar, yo qué sé, alguna otra cosa. O ya, el ejemplo más claro, digamos, yo quisiera hallar, ustedes saben que los complejos tienen conjugadas, ¿no? Es como que yo quisiera hallar la conjugada de un número real. Los números reales no tienen conjugada porque es sí mismo, ¿sí? O sea, el número real no tiene conjugada. Entonces, es como que mezclemos cosas. Entonces, no mezclemos cosas porque son dos métodos totalmente distintos que no van a lo mismo. Aquí, el fin del ejercicio era calcular el límite, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que aplicar, incluso aquí les dejan detallado que apliquen ese término. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta con respecto al ejercicio? Ya. No hay preguntas entonces, ¿no? Ya. Entonces, ahora vamos con el siguiente. Miren, ahora vamos a hacer, yo me voy a inventar a sí mismo, yo me voy a inventar un ejercicio, que aquí nos inventamos ejercicios, a ver si ustedes entendieron. Entonces, para saber si ustedes entendieron, vamos a hacer esto, ¿no? Voy a decir, dado que, miren, en este caso no voy a conocer ni siquiera, esto le vamos a poner, vamos a mezclarlo, vamos a ponerle menor o igual. Entonces, miren, este ejercicio que me voy a crear, vamos a ver. Las 5. Entonces les voy a poner esta de aquí. Entonces yo les voy a decir. ¿Algo más que necesitamos saber? Sí, déjenme poner una información más que necesitamos saber. Ya, entonces, miren, dado que tenemos estos antecedentes, ¿ya? Yo quiero que ustedes hallen.
Y bueno, otro antecedente que le voy a incluir al ejercicio, hacer esto de aquí, cosas así se las pueden encontrar, porque los profesores son mucho de tomar a veces teoría, más que todo en las lecciones. Digamos que ustedes tienen como antecedente estas tres cosas aquí. Aparte como antecedente tienen que el límite cuando x tiende a 5 f de x es igual a 3, que el límite cuando x tiende a 6 de g de x es igual a 5. No, no de g de x, sino de h de x. ¿Sí? Entonces, dado que tienen eso, yo les pido y les considero que calculen el límite cuando x tiende a 6 de g de x. Entonces aquí, para este de aquí vamos a utilizar un par de conceptos. Vamos a tener que utilizar este teorema, en este caso el teorema del emparedado, pero vamos a ver cómo lo vamos a mezclar. ¿Sí? Entonces, este ejercicio me parece muy interesante porque es bastante conceptual. ¿Ah? Entonces ustedes lo van a así mismo, van a intentarlo hacer mientras yo voy explicando cómo debería de realizarse este tipo de ejercicios. Primero, si yo quiero utilizar el teorema del emparedado para hacer algo así, tengo que tener en mente qué cosa, chicos. ¿Qué cosa voy a tener en mente? Hacer que de alguna manera parezca qué cosa. Parezca el antecedente, ¿no? O sea, que g de x esté en medio, ¿sí? Y que pueda conocer los límites respectivamente de f de x y de h de x, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Obviamente vamos a tener que aplicar un par de propiedades, pero ya vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? O sea, en este caso, lo primero va a ser trabajar en esa desigualdad. Entonces yo voy a tener esto. Entonces, a partir de esa desigualdad, ¿qué les parece si, como quiero dejar sola h de x, o déjenme borrar, voy a pasarlo bien. Si no, se nos mezcla todo. F de x más 2 es igual a g de x más 5. Y esto vamos a poner h de x. Y aquí vamos a tener h de x al cuadrado por h de x. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 6 de g de x. ¿Ya? Entonces, para eso, lo primero que voy a hacer es intentar dejar sola g de x. Entonces, vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer, primero ese h de x, mandarlo a qué? Mandarlo a multiplicar, ¿estamos de acuerdo? Mandarlo a dividir, perdón. Quiero dividir todo para h de x. Entonces, divido para h de x aquí. Por lo tanto, ¿qué tengo que dividir? Ustedes ya saben que h al cuadrado por h de x es h al cubo de x. Y todo lo estoy dividiendo para h de x. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener f de x más 2 dividido para h de x. Entonces, si hago todo eso, ¿cómo me queda? Aquí me va a quedar g de x más 5 y acá me va a quedar h al cuadrado de x y me va a quedar f de x más 2 dividido por h de x. Entonces, aquí ustedes, Elkin les debió haber presentado todas las propiedades que tenemos para lograr calcular los límites. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es dejar solita g de x y luego van a ver qué propiedades vamos a aplicar. Entonces, aquí voy a poner h cuadrado de x y ese 5 va a pasar a restar acá y acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora que tengo esto y tengo a g de x en medio, ¿qué puedo decir? Así mismo, de nuevo, aplicando el teorema. Dado que sucede esto, entonces, si el límite, cuando x tiende a quién, ¿cuál es el punto de interés? ¿Quién es C en este caso, chicos? Quiero que me digan, ¿quién es C? 6, correcto. C es 6. Entonces, como C es 6, voy a tener el límite cuando x tiende a 6. ¿De quién? De la primera función de la izquierda. O sea, de todo eso de ahí. F de x más 2
de h de x menos 5 menor o igual a g de x. No, perdón. Eso tiene que ser igual ¿a qué? Al límite de la función de la derecha. ¿Sí? Ah, pero esperen, déjenme ver cómo hacer para que sean iguales, porque probablemente no van a ser iguales. H de x cuadrado menos 5 lo voy a poner. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a utilizar es el antecedente que tenemos aquí. ¿Sí? X tiende a 5 es igual a 3 y x tiende a 6 es igual a 5. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a cambiar algo para de alguna manera lograr que se pueda hacer, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Entonces, miren, en este caso lo único que voy a cambiar de datos, porque si no hago este cambio, no lo voy a poder hacer. Entonces, en vez de 3 esto va a ser 1 y esto también va a ser 1. ¿Sí? Simplemente por que luego no vamos a poder hacer el ejercicio. Ya me di cuenta por qué, pero ya después les explico por qué. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer yo es este límite lo voy a distribuir. ¿Con qué propiedades vamos a distribuir ese límite de ahí? ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a utilizar como dato el dato que me da el ejercicio. El dato que me da el ejercicio era esto de aquí, ¿no? Recuerden que le voy a poner que es igual a 1. Voy a poner que son iguales, porque si no, no se puede hacer. Porque luego no voy a poder aplicar el teorema del emparedado para resolver esto de aquí. Entonces, bien, a ver, miren, ¿qué dato me dan de f de x, chicos? F de x es qué? Es una función constante. Entonces, imagínense, ¿no? Gráficamente, si f de x es una función constante, esa constante puede ser una k. ¿Y cuál va a ser la gráfica de esa función? Una recta horizontal. Entonces, ¿están de acuerdo que si esta recta horizontal la mueven hacia acá o la mueven hacia acá, ¿a cuánto va a seguir tendiendo, chicos? Sin importar que el punto sea este de aquí, sea el de acá, sea el de acá, ¿siempre a cuánto va a tender? Acá, ¿sí o no? Acá, siempre va a tender. En este caso acá, porque estoy, en el ejemplo que estoy poniendo, estoy hablando de acá. Acá lo mismo, ¿no? Pese a que hay un desplazamiento aquí, ¿sí? Yo puedo concluir que, dado que f de x es constante, ¿qué puedo decir? Que f de x más un h cualquiera es exactamente igual a f de x, ¿sí? Entonces, f de x más 2 es igual a qué? A tener, ¿no? F de x más 2 es igual a tener f de x. Por esa razón de ahí, porque es una constante, ¿sí? Entonces, conceptual, ¿no? Que va a tener el límite cuando x tiende a 6 de h al cuadrado de x menos 5. Y aquí es donde vamos a aplicar las propiedades que han de haber visto en la clase del día de ayer, ¿sí? ¿Cuáles eran esas propiedades, chicos? Dejen ver si las tengo por aquí para pegarse. Aquí están. Todas estas de aquí las debe haber dado Elkin el día de ayer, así que por eso no me voy a centrar en mucho. Esto lo voy a pegar aquí, ¿sí? Entonces, miren, en este caso, podemos decir cuál me va a interesar usar de todas estas que tengo aquí. Ejemplo, aquí tengo el límite de qué? De una división. ¿Cuál es el límite de una división? Aquí es igual. El límite del numerador y el límite del denominador, siempre y cuando
el límite de g de x sea distinto de cero, ¿sí? Entonces vamos a ver si puedo aplicar eso. Y también del otro lado me interesa aplicar, que aquí tengo h de x al cuadrado, pero yo solo conozco el límite de h de x. Entonces yo puedo saber de que en general el límite cuando x tiende a c de f de x a la n puede ser cualquier número entero, es igual al límite cuando x tiende a c, o sea, el límite entre dentro de esa función, ¿sí? Y eso lo elevamos al cuadrado, se acabó, ¿ya? Entonces eso mismo vamos a aplicar aquí. Entonces tengo una división, ¿cómo se va a ver eso? Primero, aquí primero tengo una resta, entonces, como quien dice, el límite lo reparto, por así decirlo. Entonces me va a quedar límite de esto menos el límite de x tiende a 6 de 5. Esto va a ser igual, aquí hago lo mismo, límite cuando x tiende a 6 de h al cuadrado de x menos el límite cuando x tiende a 6 de 5, ¿sí? Entonces límite cuando x tiende a 6 de 5, ¿cuánto vale? Vamos chicos, ¿cuánto vale eso ahí? ¿Están de acuerdo que vale? Correcto, vale 5 porque es una constante. Límite de una constante, la misma constante. Acá, el límite de eso es igual a tener el límite cuando x tiende a 6 de 1 dividido para el límite cuando x tiende a 6, perdón, ya de f de x sería esto de aquí, dividido para el límite cuando x tiende a 6 de h de x, ¿sí? Porque lo estoy repartiendo simplemente. Acá, en cambio, como está al cuadrado, eso es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a 6 de h de x elevado al cuadrado. Y esa información sí la tengo. Ya saben que este límite de acá, límite es el mismo que el otro lado, me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 5, ¿sí? ¿No entendió? ¿Qué parte no entendió? ¿Por qué metí el límite? ¿Sí? Eso lo metí por esta propiedad de aquí, miren, ¿ve? Esta propiedad que la debieron de haber repasado ayer con Elkin, que me dice que cuando yo tengo el límite cuando x tiende a ser una función elevado a un n, donde este n es entero, ¿sí? Eso es lo mismo que sacar el límite solo de la función y eso elevarlo al número entero, ¿sí? En ese caso estoy aplicando esa propiedad de ahí. Dense cuenta que en el contexto que yo hago, ¿cómo se va a ver aplicar esa propiedad? Se va a ver, ya que tengo h cuadrado, entonces ese límite lo meto adentro de la función, ¿si se dan cuenta? Y lo elevo al cuadrado. ¿Por qué hago eso? Porque yo no conozco cuánto vale el límite cuando x tiende a 6 de h al cuadrado, pero sí conozco el límite cuando x tiende a 6 de h de x, que es lo que tenía acá. ¿Cuánto vale cada uno? Respectivamente vale uno y uno, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale esto de aquí arriba? Vale uno. ¿Cuánto vale lo de abajo? Vale uno. ¿Y cuánto vale esto? Vale uno. Entonces, acá me va a quedar uno menos 5 y por acá me queda uno menos 5. Saben que esto es menos 4 y es menos 4. Dado que los límites son iguales, ¿qué podemos concluir? El límite cuando x tiende a 6 de la función de en medio, ¿qué era la función de en medio? De x, ¿no? ¿Es igual a qué? A menos 4. Y se acabó el ejercicio. ¿Sí? Entonces, dense cuenta de que pude hacer un ejercicio sin necesidad de conocer las funciones, simplemente conocer pistas de esas funciones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ustedes, si se dieron cuenta, yo le cambié los datos aquí. ¿Por qué creen que le cambié los datos? Porque si no le cambiaba los datos, ¿qué iba a pasar? Que los límites no me iban a salir ¿qué? Los límites no me iban a salir iguales aquí. Y si no me salen iguales, no puedo utilizar el teorema del emparedado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le cambié el dato. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a este de aquí? Yo si fuera profesor les pusiera uno así, porque todos, siempre los alumnos se acostumbran a hacer ejercicios donde se acostumbran a ver las funciones y no saben de que para utilizar los teoremas no necesitamos saber quiénes son las funciones a veces. Simplemente tienen que cumplir las características de ese teorema y con eso lo pueden aplicar. Y nosotros podemos sacar los límites sin necesidad de saber las funciones, simplemente sabiendo características de ellas.
ya, me dice, si no sale igual, límite, o sea, si no saliera igual aquí, ¿qué se hiciera? Si no saliera igual esto. Primero, no se podría aplicar el teorema del emparedado, ¿sí? O sea que en teoría, ahí sí no podríamos sacar información, ¿sí? Porque si no se puede aplicar el teorema del emparedado, entonces no vamos a poder calcular el límite de g de x, ya que no conocemos ninguna información más que me permita hallar ese límite, ¿sí? Por eso es que yo cuando puse los datos me di cuenta de una de eso, entonces por eso le cambié los datos a f de x, ¿sí? Por esa razón de ahí. O sea, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué les pareció este ejercicio? Si se los pusieran en semestre, sí lo hicieran, sí le hacen. Miren que me lo saqué de la imaginación. Ahorita sí, ya tienen que estar preparados, pues, ¿no? Sí, ya, entonces, ahora vamos a hacer otro más. Déjenme ver, vamos a hacer el último y ahí terminamos la clase del día de hoy, ¿sí? También me gustaría haberles demostrado el teorema del emparedado, demostración formal, pero como ustedes son huesos, yo les quería enseñar métricas, les quería enseñar a demostrar límites, pero nadie quiso. Ya no hacen como antes las matemáticas. Así que nunca más yo les voy a enseñar a demostrar, a nadie. Yo les ofrecí amablemente y todos me dijeron que no, así que nunca más. Ya, entonces miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer este de aquí. Sí, son aguados. Es la demostración. Yo, casi la mayoría de los teoremas que, por ejemplo, en el acompañamiento que di el semestre pasado, la mayoría de los teoremas que se usan en cálculo de una variable me gusta demostrarlos. Porque como los demuestran, entonces ustedes saben cómo funcionan los teoremas que van a poder utilizarlo la mayoría de veces. ¿Sí? A mí también, las demostraciones son bonitas. A mí me gusta más hacer demostraciones que hacer ejercicios. Eso siempre. Porque siento de que uno tiene que hacer 10.000 ejercicios para ser un crack en una materia. Tienen que entender el concepto. Por amor al Cooper, había demostración. Yo aprendí las identidades del trigo con las demostraciones, así se aprende mejor. Sí, 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 completamente eso. Completamente. Sabiendo las demostraciones de las identidades trigonométricas, se aprende mucho mejor. Incluso se te dejan de olvidar. Por ejemplo, típica, la mayoría de ustedes ya ni siquiera se va a acordar esta de aquí, por ejemplo. Seno de X por seno de Y. ¿A qué es igual eso? A ver, aquí andan papelitos en el pre. Ahí ya los puse para ir a todos. Y eso que andan papelitos. ¿Cómo se llama esa identidad? Producto a suma, ¿no? Coseno de X. No, coseno de X más coseno de Y, no. Esto sería un medio. No, esto es un medio de qué, chicos. Recuerden que esta es la propiedad de producto a suma. Bueno, ahí se las dejo de repaso. Repasen, esto es muy importante. Antes de semestre, repasen bien estas aquí. Producto a suma. Saberse esas propiedades de trigonometría les van a ayudar perfectamente para muchos ejercicios de cálculo de una variable, incluso para integrales, incluso para derivadas. ¿Sí? Ya, entonces miren, ahora vamos a hacer este ejercicio de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio? De nuevo, me piden utilizar el teorema del emparedado. Entonces yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a cero, el seno de x, de x. Y quieren que demuestre que eso es igual a uno.
dado que tenemos esta desigualdad. Entonces yo comienzo con la desigualdad uno menos x cuadrado sobre 6 menor o igual al seno de x menor o igual a uno. Cosa importante, chicos, ¿cuál es mi función g de x? Es importante que ustedes identifiquen g de x. G de x siempre es la que me interesa. En este caso, como la que me interesa saber es seno de x sobre x, esta va a ser g de x. G de x siempre va a ser la función de mi interés. Entonces, miren la desigualdad. Ya tengo mi función de interés solita en el medio. ¿Sí, no? Y como ya la tengo, yo puedo aplicar directamente el teorema del emparejado aquí. Entonces, ¿qué dice el teorema del emparejado? Que dado que se cumple esto, el límite cuando x tiende, ¿cuál es el punto de interés? Cero, ¿no? A uno menos x cuadrado sobre 6 es igual al límite cuando x tiende a cero de uno. Hago teorema de sustitución y me va a quedar uno menos cero al cuadrado sobre 6. Entonces igual a límite de una constante es la misma constante. Entonces esto les queda cero y aquí me va a quedar uno igual a uno. Dado que esos dos límites son iguales, ¿qué puedo decir? El límite cuando x tiende a cero, efectivamente, de la función de en medio, de la mortadela, por así decirlo, igual a qué? A uno. ¿Sí? Entonces con esto ya demostré esta igualdad de aquí. ¿Sí? Y miren, esto que está aquí, se lo voy a dejar de spoiler para la siguiente clase, probablemente mañana que dé la clase de Elkin, va a aprender los productos notables, ¿sí? Los límites notables, y este es un límite notable. ¿Sí? Consejo sano, apréndanse los límites notables, facilitan la vida. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto al último ejercicio, con respecto al ejercicio anterior? ¿Qué tal les pareció? Hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre la materia, algo que quieran aprender? ¿En algún tiempito libre quieren que demuestre alguna cosa? ¿Quieren que enseñe métricas? Porque métricas aprenden las personas de bien. Ya, miren, si no pasa nada, tengo libre este fin de semana, entonces ahí les doy una clase de métricas. Eso es integrales. Yo, Belén, pero no empieza ni el semestre y anda preguntando de integrales. ¿Cómo así? Relájese, disfrute. Ya mismo, recién viene la novatada y andan pensando en integrales. Por eso se quedan. ¿Quién se queda? No, no, no. Ya va, pilas, chicos. Hasta aquí nos quedamos. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Conmigo probablemente se van a ver el jueves de aquí, porque nos mixeamos. Un día de alguien, un día doy yo.